Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, bendición y tu gracia. Hoy te damos gracias, Padre, porque nos permites nuevamente estar reunidos acá en la continuación del estudio de tu palabra. Hoy te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que seas tú quien tome el control total de nuestras vidas, de este lugar, allí en donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, de este tiempo que hoy te lo entregamos para el estudio de tu palabra, la cual te pedimos que la escribas y que la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra. Que nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento, y que esta palabra, Espíritu Santo, que sea revelada por ti. Que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Espíritu Santo, quien use mis labios, para que esta palabra se haga viva en nosotros y que demos fruto al 100%. Hoy te pedimos, Señor, por aquel y aquella que no te conoce y que a través de este estudio bíblico que hoy, Señor, tú nos permites realizar, ellos también puedan conocerte y puedan llegar a tu luz admirable. Hoy te lo pedimos, Señor, porque sabemos que para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente en la continuación del estudio bíblico correspondiente a este día. Hemos venido estudiando a través de estas reuniones el libro de Hechos de los Apóstoles y nos encontramos en el capítulo número 10 y hoy nos corresponde del versículo número 34 al 41, para lo cual te pido que si tienes una Biblia a la mano, pues me acompañes, si no, pues que escuches con reverencia la lectura de los mismos, de los versículos que hoy el Señor nos va a enseñar. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10, del versículo número 34 al 41. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Amén. Hoy, a través de este estudio, hemos venido, como reiteramos, estudiando este libro de Hechos de los Apóstoles. Y nos encontramos en esta oportunidad que ya el apóstol Pedro había llegado a la casa de Cornelio. En el anterior estudio que tuvimos, el Señor nos fue mostrando cómo se da esta reunión que marcó la historia de la iglesia, ya que recordemos que
Cornelio, un centurión romano, fue el primer gentil al cual se le predicó el evangelio de una forma muy directa y concisa por parte de el apóstol Pedro. Y hoy, si nos damos cuenta, acá en este versículo que acabamos de leer, el apóstol Pedro empieza con la exposición y lo hace con fe, con confianza plena, a darles a conocer lo que era las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y algo muy importante que dice acá en este versículo, que abriendo su boca. Recordemos que cuando ya somos hijos y las que son hijas de Dios, nacidos y las que son nacidas de nuevo, si hay algo muy importante que el Señor nos concede, es que nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca es espiritual. Y lógicamente desde el punto de vista físico, pues tenemos nuestros ojos para ver, nuestra boca para hablar y nuestros oídos para escuchar, lógicamente. Pero ya cuando estamos en el Señor, tú lo sabes, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que ya el Espíritu Santo mora en nosotros y entonces se nos conceden dones, talentos, privilegios, y a través de ello es que nosotros vamos desarrollando nuestra vida espiritual, y lo más importante, que somos luz para los demás. Entonces, acá nos habla que ya el apóstol Pedro da a conocer, empieza la exposición del Evangelio, porque recordemos que el Evangelio de Jesucristo es expositivo, no impositivo, y por lo tanto nos vamos a dar cuenta en estos versículos cómo Dios, cuando tiene sus planes, estos se llevan a cabo de una manera impresionante, que no hay nada ni nadie que se interponga. Entonces, dice acá que entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Definitivamente, si nosotros nos damos cuenta, lamentablemente siempre ha existido cuando se margina o se desprecia a las personas por diferentes motivos. Pero recordemos que Dios no hace acepción de personas. Y quiero que me acompañe rápidamente, ya que acá pues siempre lo hemos manifestado, que con la palabra de Dios nosotros vamos a dar a conocer todo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 10, versículo 17, dice: porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Y quiero que me acompañes también en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, en el capítulo 19, versículo 7, el cual dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Así lo dice la palabra de Dios. Luego, en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, libro de Proverbios, capítulo número 22, versículo 2, dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Y aquí mismo, rápidamente, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 15, versículo 9, nos dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Luego, en
la epístola a los romanos, en el capítulo número 2, versículos 9 al 11, dice: tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Luego, siempre aquí mismo en Romanos capítulo 10, versículo 12, dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y en Colosenses, en el capítulo número 3, versículo 25, dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, el apóstol Pedro da a conocer la imparcialidad divina. Y lo reiteramos, lamentablemente el ser humano muchas veces hace acepción de personas por muchos motivos, pero eso es desagradable ante Dios, y lo cual no debe de existir en nuestras vidas, porque el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz por amor a toda la humanidad. Y por lo tanto, yo te quiero decir acá, en este mismo versículo número 34, en la versión de la Biblia al día, la cual dice: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que era y es en realidad que Dios no tiene favoritismos. Aquí lo está diciendo también la palabra de Dios en esta versión. En el versículo número 35 dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cuando agradamos y obedecemos a Dios y lo hacemos con fe y de corazón, vamos a ser aceptos ante Él. Y quiero que me acompañe rápidamente, ya que esto está escrito en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo número 5, versículo 9, el cual dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos habla también acá, en este mismo versículo, del temor de Dios, lo cual está escrito en el libro de Proverbios, en el capítulo número 1. Y quiero que lo leamos porque definitivamente es algo muy importante, porque acá nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Miren qué tremendo es esto. El hacer justicia. Y quiero que me acompañe rápidamente en el libro del profeta Miqueas, en el cual la palabra del Señor nos dice acá, dice la palabra en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y esto es lo que precisamente estaba acá mencionando el apóstol Pedro, que Dios se agrada de aquel
que hace justicia, el ser justo. Y mira cómo son las cosas. Ahí se encontraba Cornelio. Y lo leímos con anterioridad, que Cornelio era un varón justo y temeroso de Dios. Él conocía de Dios, él conocía de la ley, mas sin embargo no se convirtió al judaísmo. Y él tenía juntamente con su familia y los que se reunieron en ese momento, ellos tenían el hambre y la sed de aprender, de conocer. Y estaban con una inquietud, como lo mencionamos, de querer escuchar lo que Dios a través del apóstol Pedro ya les estaba dando a conocer. Y luego, en este versículo número 36, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Recordemos que allá en San Juan capítulo 3, versículo 16 es el versículo bíblico más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto aquí lo está hablando. Dios envió a su Hijo unigénito, amado, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para anunciar las buenas nuevas, el Evangelio, y a dar su vida y derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Entonces, aquí dice el Evangelio de la paz. Nosotros sabemos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Rey de paz. ¿Y por qué decimos esto? Quiero que me acompañe rápidamente a la epístola a los Hebreos. Aquí lo dice muy claramente. En el capítulo número 7, en el versículo número 2, dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Aquí habla de Melquisedec. Recordemos que bíblicamente Melquisedec, que aparece en el libro de Génesis, este es un tema que es muy controversial, ya que recordemos que Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, es una figura de Jesucristo, aunque muchos teólogos, rabinos y eruditos, con todo respeto, manifiestan que era el Espíritu Santo, pero bíblicamente pues se asemeja más a que es una figura de Jesucristo, porque aquí cuando leemos precisamente este pasaje en la epístola de los Hebreos, es que cuando se refiere al sacerdocio de Jesucristo en el orden de Melquisedec. Entonces, recordemos, acá lo está diciendo el significado del nombre Melquisedec, Rey de Paz, y por lo tanto nosotros sabemos que Jesucristo es el Rey de Paz. Y quiero que me acompañes también rápidamente a el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 9, el versículo 6. Es muy conocido este pasaje. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El príncipe de paz es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Y por qué lo decimos? Recordemos
que el único que nos da la verdadera paz es Jesucristo. Porque a través de la historia de la humanidad, principalmente en la actualidad, nosotros sabemos que el mundo está desesperado debido a los conflictos sociales, económicos y políticos que se viven a nivel mundial. Y muchos están anhelando paz. Quieren una figura principalmente de alguien que llegue a darles paz. Pero nosotros a través del tiempo nos hemos dado cuenta, incluso han habido acuerdos de paz. A manera de ejemplo, en Colombia, en Guatemala, que se vivieron conflictos armados internos y que se firmó una paz, pero es una paz ficticia, una paz que no es verdadera, una paz que el hombre da y que cuando se le ocurre la rompe y ya no hay. Mas sin embargo, la verdadera paz es solamente cuando Jesucristo está en nuestras vidas, porque aún a pesar de las angustias, de los problemas que nosotros tengamos, el único que nos da una paz verdadera, aún en medio que estemos viviendo, como lo reiteramos, situaciones extremas, negativas, el que nos da paz y consuelo verdadero es Jesucristo. Y esto está escrito. Quiero que me acompañes, porque acá a la luz de la palabra lo vamos a leer. Aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el capítulo 16, versículo 33, siempre aquí mismo de San Juan, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Rápidamente, quiero que me acompañes acá en la epístola a los Efesios, en el capítulo número 2, versículo número 14, el cual nos dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Entonces, acá, nuevamente a la luz de la palabra, nos damos cuenta que la verdadera paz solamente Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es el único que la da. El hombre, la mujer, pueden hacer acuerdos de paz con toda pompa, con grandes protocolos, con grandes firmas en papel. Pero tarde o temprano esa paz ya no vale para muchos. Es triste y es lamentable, pero cuando estamos en Cristo Jesús es diferente, porque Él mora en nuestras vidas. Y aún en los momentos difíciles, siempre Él nos da esa paz, esa tranquilidad que necesitamos, aún en medio de la tormenta. Porque Él es dulce refugio en cualquier situación que tengamos. Entonces, aquí en este versículo número 36 dice: este es Señor de todos. O sea, se refiere al Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañes a la epístola a los Romanos en el capítulo 10. En el capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén, aleluya.
Gloria a Dios. Entonces, si nos damos cuenta, amados hermanos, amadas hermanas, es algo hermoso, es algo lindo lo que hoy estamos estudiando, porque en el versículo número 37 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Vosotros sabéis, dice acá, lo que se divulgó por toda Judea. Cornelio y los que se encontraban reunidos, sin duda alguna, sabían que se había divulgado las buenas nuevas de salvación, ya que tanto los apóstoles como los hermanos y las hermanas de la iglesia primitiva ya habían empezado a predicar el evangelio. Y entonces acá el apóstol Pedro les refiere que ellos en más de alguna oportunidad ya habían escuchado, sin duda alguna, este acontecimiento. Tanto las obras que había hecho el Señor estando en su ministerio, como posteriormente cuando Él fue crucificado. Y dice acá en este versículo número 37, lo que se divulgó por toda Judea. Recordemos que Judea significa país de Judá. ¿Y por qué? Porque previene específicamente de la tribu de Judá, que era el cuarto hijo de Jacob. Y a manera de referencia, la región de Judea es la tierra de los descendientes de la tribu de Judá, valga la reiteración, y se relaciona con el antiguo reino de Judá, que fue la región en donde se asentó el rey David y en donde Jesucristo nació, Él predicó y murió. Después de la revuelta que hubo en el año 135 después de Cristo, el emperador romano Adriano le cambió el nombre a Judea y le puso Palestina. Y esto lo hizo con el propósito de borrar la identidad de su patria a los judíos, lo cual pues no lo logró, porque a pesar que hoy en día incluso a toda esa región se le llama Palestina, pero en realidad es la tierra de Israel. Y lógicamente que esto es un conflicto que a todos lo conocemos, ¿verdad? Que cuya raíz no es de ahora, eso viene desde tiempos bíblicos. Y ya lo hemos explicado bastantes veces, la raíz de ese problema que ha venido atravesando el pueblo de Israel desde la antigüedad hasta esta época reciente. Entonces, en aquel tiempo, la región de Judea abarcaba todo lo que era Jerusalén, Hebrón, Belén, así como Samaria, Galilea y parte de Idumea. Entonces, también acá dice, comenzando desde Galilea, lo acabamos de mencionar, pertenecía en aquel tiempo a toda la región de Judea. Era una región clave en el norte de Israel, donde Jesucristo pasó parte de su ministerio realizando milagros y llamando a la mayoría de sus discípulos. Y aquí hay algo a manera también de un dato muy interesante, es que el nombre Galilea viene de una palabra hebrea, Galil, que significa distrito o círculo. Acá, pues, principalmente en Guatemala, y todos conocemos que hay un fusil de asalto que usan en el ejército de acá, Galil, los cuales son de fabricación israelí. Todos sabemos, ¿verdad?, que los soldados por lo regular utilizan su fusil de asalto, como se le llama, ¿verdad? Y es de fabricación israelita, marca Galil, que es casi similar
a lo que se conoce también al fusil AK-47. Pero son datos, ¿verdad? Que siempre es bueno conocer. Y entonces, acá dice en el versículo 37, después del bautismo que predicó Juan. Nosotros sabemos a la luz de la palabra en cuanto a la labor que realizó Juan el Bautista. Recordemos que él vino realizando una labor, como lo menciona la palabra de Dios, voz que clama en el desierto. Él hizo una labor similar a la del Espíritu Santo, ya que Juan el Bautista, él venía predicando y venía enseñando y venía bautizando para el arrepentimiento de los pecados, para que el pueblo, cuando ya el Señor Jesucristo empezara su ministerio, encontrara ya los corazones de aquellos que iban a creer en Él, o sea, en el Señor, ya dispuestos. Entonces, en el caso de Juan el Bautista, el bautismo era para arrepentimiento de los pecados. Entonces, él hizo esa labor. Y esto está escrito específicamente aquí mismo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, versículo 24, y en el capítulo 19, versículo 3. Y después de esto, en el versículo 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mira, aquí hay algo muy importante. Si lo estamos viendo a la luz de la palabra, dice que Dios ungió con poder del Espíritu Santo. Lo mencionamos ya con anterioridad, que uno de los propósitos que tuvo el Señor Jesucristo cuando fue al desierto y estuvo 40 días y 40 noches y que fue tentado por el enemigo, ya sabemos ese relato bíblico, y que el Señor lo venció con la palabra de Dios. Uno de esos propósitos fue de que Él fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Él salió de ese ayuno que tuvo en el desierto, Él empezó su ministerio lleno del Espíritu Santo. Y si tú te das cuenta y has venido en estos estudios, los has venido estudiando junto con todos los que nos reunimos, siempre lo hemos dicho, que cuando un hermano o una hermana en Jesucristo está lleno o llena del Espíritu Santo, es algo hermoso, es algo lindo. El Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, porque recordemos que Él dejó su trono de gloria. Él se despojó a sí mismo de su divinidad y se hizo hombre. Mas sin embargo, a pesar de su naturaleza humana, Él ha sido y es, en su momento, cuando Él estuvo acá en la tierra, el único hombre perfecto que ha existido sobre la faz de la tierra. Santo, santo, santo. Dice la Biblia que los mismos discípulos, los que le seguían, le dijeron que el Señor no tenía necesidad de conocer lo que había en sí o quiénes eran, porque Él ya sabía lo que había en el corazón del hombre. Él sanaba, Él liberaba a aquellas personas endemoniadas, porque estaba llena del Espíritu Santo. Entonces, uno de esos propósitos fue ese. Fue lleno del Espíritu Santo. Y por lo tanto dice, Dios ungió con poder del Espíritu Santo a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y nos habla Jesús de Nazaret. Esto está escrito en cuanto al nombre Jesús de Nazaret en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 8. Y en cuanto ungido,
el ungido. En idioma hebreo viene de la palabra Masiach, que significa también Mesías. Y este concepto se refiere a una persona consagrada, con aceite sagrado, lo cual se hacía en reyes, en sacerdotes, en profetas y en otras personas. En idioma arameo, esta palabra es Mashiach y tiene el mismo significado que en el hebreo. La palabra Cristo es del idioma griego Christos, ungido, el cual es un adjetivo. Además, se emplea como un sustantivo, sinónimo de consagrado, investido y entronizado. Fue lleno del Espíritu Santo. Y dice acá también a través de esto el poder del Señor Jesucristo. Por eso lo mencionamos. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Ese poder que él tenía hacía que la gente le buscara para escuchar de sus labios las buenas nuevas de salvación. Y nos habla de las obras que él hizo. Y recordemos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el médico de médicos, el médico divino, lo cual está escrito en Salmos 147, versículo 3, en Isaías capítulo 53, versículo 5, en San Lucas capítulo 4, versículos 18, 19 y en Primera de San Pedro capítulo 2, versículo 24. El echar fuera demonios, lo mencionamos. Y algo muy importante que dice este versículo número 38, porque Dios estaba con él, o sea, la unidad de Jesucristo con el Padre y lleno del Espíritu Santo. Y recordemos que dice la palabra que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. O sea, la unidad de Jesucristo con el Padre estaba ahí. Y por eso es que él realizaba las sanidades, las liberaciones de aquellas personas que eran atormentadas por espíritus inmundos, que el enemigo les ponía, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Entonces, mira qué hermoso es esto. Porque a la luz de la palabra lo estamos viendo. No es mi criterio, no es lo que yo piense, no es lo que yo esté deduciendo. No, es lo que la palabra de Dios. Y mira, aquí está la palabra. Aquí la estamos, mira, aquí tengo la Biblia. No es razonamiento humano. Entonces, acá en el versículo número 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Los testigos de las obras de Cristo. Quiero que me acompañe rápidamente aquí mismo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 30. Dice la palabra de Dios. Sí, así es. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo número 31 y 32. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. En Primera de San Pedro 5.1, rápidamente, quiero que vayamos rápidamente a Primera de San Pedro, capítulo 5, versículo 1.
Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Segunda de San Pedro 1:16. Dice, testigos presenciales de la gloria de Cristo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén, aleluya. Ellos fueron testigos presenciales, los que el Señor había escogido como sus discípulos. Y aquí nos habla nuevamente lo que hizo en la tierra de Judea y Jerusalén. Nosotros ya dimos a conocer datos de Judea y Jerusalén. Todos conocemos que siempre ha sido la capital de Israel. Y definitivamente sabemos que todos lo conocemos a la luz de la palabra, que Jesucristo fue crucificado. Nos habla de la muerte y algo muy, muy especial, porque en este versículo número 39 dice, a quien mataron colgándolo en un madero. Esto era para que se cumpliera la palabra. O sea, el Señor dio su vida por nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo cual está escrito en San Juan 1:29. Y en el versículo 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase la resurrección del Señor Jesucristo, la resurrección vista y palpable. Quiero que me acompañe rápidamente aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, en el versículo número 3, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Luego, vamos rápidamente a la epístola a los Romanos, en el capítulo número 1, en el versículo número 4, dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. En el capítulo 4, versículo 25, siempre de acá de la epístola a los Romanos, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 6, versículo 9, siempre de Romanos, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. El capítulo 10, versículo 9, es un versículo muy conocido, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y rápidamente vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo número 4, así es, capítulo 15, 4 de Primera de Corintios, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En el libro, mejor dicho, la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo dijimos, la resurrección del Señor vista y palpable por los discípulos. En el versículo 41 dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, resucitó al tercer día y solamente se dio a conocer a los discípulos y a muy pocos.
los testigos, ellos tuvieron un privilegio especial, el ver ya al Señor resucitado. Y en el caso de los discípulos que posteriormente fueron los apóstoles, ellos también tuvieron el privilegio de ver cuando Él ascendió al cielo y tuvieron comunión con Él. Entonces, si nos damos cuenta, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, cómo el Señor en su momento hizo grandes cosas, las cuales han quedado registradas, parte de ellas acá en la Biblia, porque la misma palabra del Señor dice que si se hubieran escrito todo lo que el Señor realizó cuando Él estuvo acá en la tierra en su ministerio, no cabrían los libros en dónde ponerlos de tanto que el Señor hizo. Y hoy nosotros por fe sabemos que a través del tiempo, a pesar de la persecución que ha habido en contra de la iglesia en todo tiempo, de los obstáculos, de los ataques que el enemigo, que el Señor los reprenda, hace utilizando argucias, mas sin embargo, el mensaje del Evangelio de Jesucristo siempre está llegando, aún a las naciones ateas o aquellas que rechazan el Evangelio. Siempre hay una voz que clama en el desierto, porque de una manera o de otra, por cualquier medio, Dios habla. Y hoy, mira cómo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a dar a conocer la esencia de lo que el Evangelio del Señor Jesucristo representa. En ese momento lo estaba haciendo en casa de Cornelio, los que estaban ahí presentes. Y mira, si tú has puesto todo tu corazón para hoy, para que todos aprendamos, si nos damos cuenta, mira cómo en una forma muy ordenada, muy sincronizada, el Señor, a través de este siervo, el apóstol Pedro, les da a conocer. Y algo muy importante es que el Señor Jesucristo está vivo. Él permanece para siempre, aunque ateos, aunque aquellos que se oponen al Evangelio digan o se pongan a pelear o a renegar, el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mira, aquí hay algo muy importante. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue ungido, dice, lleno del Espíritu Santo. Y hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si nosotros buscamos de corazón al Señor, le agradamos y le obedecemos, el Señor nos va a bendecir y nos va a usar. Recuerda que la misma palabra del Señor nos dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y el Señor lo dice en su palabra, que mayores obras que estas haréis, dice. Amigo y amiga, mira, en el anterior estudio bíblico que tuvimos lo mencionamos. Ese hambre, esa sed, anhelo y el deseo genuino que tenía Cornelio y los que se reunieron ahí, era algo hermoso. Ellos estaban no hay palabras para expresar lo que ellos querían que Dios les diera a conocer, y que finalmente, a través de lo que el apóstol estaba exponiendo, iban ellos conociendo y sabiendo, y había gozo en ellos. Amigo y amiga, hoy el Señor te habla
Si no le conoces, hoy le puedes conocer. Siempre lo hemos mencionado. Obstáculos van a haber, pero para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre quizás lo mira lejos, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amigo y amiga, hoy el Señor te habla. No desaproveches la oportunidad que el Señor te está dando. Porque siempre lo hemos dicho, no es por infundir temor o infundir miedo a los demás, no. Nosotros no sabemos el día en que vamos a morir. Hoy estamos acá y mañana no lo sabemos. Hoy es la oportunidad. Quizás mañana nadie lo sabe, solo Dios conoce cuándo nos va a pedir cuentas y nos llame a su presencia. Unos, lamentablemente, se van a ir a condenación y otros van a ser salvos. ¿Quieres tú ser salvo? Hoy el Señor te habla. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que cada día nuestra fe sea aumentada, sea fortalecida. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si estás caído o caída de la gracia, hoy el Señor abre sus brazos en amor y en misericordia para que vuelvas al redil, para que te reconcilies de corazón con Él, así como lo hizo el Hijo pródigo. Así hoy el Señor te perdona si lo haces de corazón. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, porque en medio de dificultades, en medio de obstáculos que tú ya conoces, pero gracias, Señor, porque hoy nos has dado el privilegio de gozarnos, deleitarnos en tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra ha quedado escrita y grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y en todo nuestro ser para que la pongamos por obra. Hoy te pido, Señor, con todo mi corazón por aquel y por aquella que no te conoce, para que te conozca hoy, Señor. Por aquel, por aquella hermano, hermana en Jesucristo caído o caída de la gracia, para que hoy, Señor, a través de esta palabra que nos has dado, recapacite, que se reconcilie contigo y vuelva al redil de las ovejas. Te pido, Señor, por aquel hermano, por aquella hermana que persevera en tu palabra, que cada día está luchando, que cada día en medio de pruebas, de tribulaciones, de angustias, de enfermedades o de escasez, está ahí luchando, está presente. Llénalos del Espíritu Santo. Que cada día, Señor, sigamos peleando la batalla y corriendo con paciencia la carrera de la fe para llegar un día a la meta, la cual es estar contigo por la eternidad, Señor, y ver tu rostro y que tu nombre va a estar escrito en nuestras frentes. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra ha sido revelada por ti. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres el fundamento de nuestra fe. Tú eres el sol de justicia, el buen pastor, la luz del mundo, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, ha sido para mí un verdadero privilegio el haber estado en esta oportunidad y pidiendo disculpas, ya que debido a desperfectos de cámara, tal vez en el transcurso del video, cuando leíamos, pues se oscurecía un poco, pero lo vamos a tratar de mejorar. Ya en la próxima reunión que tengamos ya va a ser reparado, pues, este
defecto y hoy pues no queríamos dejar pasar la oportunidad de dar el estudio bíblico correspondiente, porque siempre lo hemos dicho, al Señor hay que servirle de todo corazón sin escatimar esfuerzo alguno, porque lo hacemos con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad y con esfuerzo y dedicación para que el Evangelio del Señor Jesucristo sea divulgado y que llegue a muchas personas que no conocen del Señor, y que también por aquellos que luchamos cada día por perseverar, nuestra fe sea firme y sea aumentada cada día. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10, del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia y toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es mi anhelo, mi deseo en el amor de Jesucristo nuevamente contar con su presencia en el próximo estudio que tengamos en la continuación de este capítulo número 10, que ya vamos a concluir para empezar el capítulo 11. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.